lo que nadie te contó sobre Abraham y su pacto con Dios. Una historia que te cambiará la vida. En el corazón palpitante de las antiguas narraciones bíblicas, entre desiertos y esperanzas, se encuentra una de las historias más conmovedoras y profundamente humanas de toda la tradición espiritual. El pacto entre Abraham y Dios. Esta historia, cargada de simbolismo, fe y humanidad, ha trascendido siglos para convertirse en una fuente de reflexión y enseñanza, no solo para quienes profesan una religión, sino también para quienes buscan comprender el poder de la fe, la entrega y la relación entre el ser humano y lo trascendente. Abraham, figura patriarcal de inmensa resonancia, es un personaje que se mueve entre lo histórico y lo mítico, entre la realidad terrenal y el misterio divino. Su vida es una odisea marcada por la escucha atenta de una voz que lo llama más allá de las fronteras de lo conocido. Esa voz es la de Dios, quien lo invita a abandonar su tierra, su parentela y la casa de su padre para dirigirse a un lugar que le será mostrado. Este llamado no es simplemente geográfico, sino profundamente existencial. Es una invitación a romper con lo establecido, con la seguridad de lo conocido, para abrazar lo incierto con la confianza de que hay una promesa mayor esperándolo. El pacto entre Abraham y Dios no es un contrato en los términos humanos de intercambios fríos y calculados. Es, más bien, un lazo afectivo, una alianza que se construye sobre la base de la confianza, la obediencia y, sobre todo, el amor. Dios promete a Abraham que será padre de una gran nación, que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero esta promesa no se cumple de inmediato. Hay un largo proceso de espera, de incertidumbre, de desesperanza incluso. Abraham y su esposa Sara deben enfrentar la dura realidad de la esterilidad y el paso implacable del tiempo. Y, sin embargo, contra toda lógica, siguen creyendo. Este aspecto de la historia nos revela una verdad profunda sobre la condición humana. La fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de seguir caminando a pesar de ella. Abraham es un ejemplo vivo de esta tensión entre la promesa divina y la fragilidad humana. No es un héroe sin mancha, sino un ser humano con miedos, con errores, con momentos de vacilación. Pero es precisamente esta humanidad la que lo hace tan cercano, tan real. Su grandeza no está en su perfección, sino en su perseverancia. En su capacidad de seguir confiando, aun cuando todo parece indicar lo contrario. En el arte, esta historia ha sido representada en innumerables ocasiones. Desde pinturas renacentistas hasta expresiones contemporáneas, el pacto de Abraham con Dios ha inspirado a artistas a explorar la relación entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Las manos alzadas de Abraham, los rostros llenos de asombro, los paisajes abiertos que evocan lo infinito, todos estos elementos visuales hablan de una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio. Para quienes nos dedicamos a la docencia, especialmente en el campo de las artes, esta historia ofrece una rica fuente de análisis y creación. Invita a los estudiantes a reflexionar sobre la naturaleza de los compromisos profundos, sobre el poder de la promesa y la espera, sobre la belleza de confiar en algo más grande que uno mismo. Se convierte en un punto de partida para explorar temas como la fe, el sacrificio, la identidad y el legado. El momento cumbre de esta historia es, sin duda, la prueba que Dios impone a Abraham, el mandato de ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Esta escena ha sido motivo de intensas interpretaciones filosóficas, teológicas y artísticas. ¿Cómo entender un mandato tan doloroso? ¿Qué clase de Dios pediría algo así? ¿Qué clase de padre estaría dispuesto a obedecerlo? Estas preguntas no tienen fáciles respuestas, pero nos empujan a adentrarnos en los misterios del amor y de la fe. El relato nos dice que Dios detiene a Abraham en el último instante y provee un carnero para el sacrificio. Esta acción revela que el Dios de Abraham no es un Dios que se complace en el sufrimiento, sino uno que pone a prueba para fortalecer, que llama para transformar. En el aula, esta escena puede ser trabajada desde muchas perspectivas. En literatura, puede ser analizada como un ejemplo de conflicto trágico. En filosofía, puede abrir debate sobre la ética, la libertad y la obediencia.
En artes visuales, se puede explorar la manera en que distintos artistas han representado el momento de la prueba, la expresión de los rostros, la composición del paisaje, el uso del color y la luz para transmitir tensión y esperanza. Pero más allá del análisis, esta historia tiene el poder de tocar el corazón. De recordarnos que todos, en algún momento de nuestras vidas, seremos llamados a dejar algo atrás, a confiar sin garantías, a caminar sin ver el destino final. Y que, como Abraham, podemos elegir responder con fe, con valentía, con amor. El pacto de Abraham con Dios también tiene una dimensión comunitaria. No se trata solo de una promesa personal, sino de una bendición que se extiende a todos los pueblos de la tierra. Es una visión profundamente inclusiva, que desafía las fronteras de la identidad y la pertenencia. En tiempos donde la división y la exclusión parecen dominar el discurso público, esta historia nos recuerda que la verdadera elección divina no es para privilegiar, sino para bendecir a otros a través de uno. Abraham es elegido no para recibir, sino para dar. Para ser canal de esperanza, de justicia, de paz. En el ámbito de la educación en artes, esta perspectiva puede enriquecer proyectos pedagógicos que promuevan la empatía, la solidaridad y el compromiso social. Se pueden desarrollar obras teatrales, instalaciones artísticas, performances o proyectos audiovisuales que reflexionen sobre la herencia de Abraham en contextos contemporáneos. La historia se convierte en una plataforma para expresar los anhelos y luchas de las comunidades actuales, para dialogar entre la tradición y la actualidad, entre la fe y la acción. Finalmente, el pacto de Abraham con Dios nos habla de identidad. Abraham se convierte en el padre de una multitud no solo por su descendencia biológica, sino por su legado espiritual. Su historia ha sido adoptada por judíos, cristianos y musulmanes como un punto de partida común, una fuente compartida de inspiración. En un mundo fragmentado por las diferencias, esta figura nos invita a buscar lo que nos une, a reconocer que, más allá de las formas y los ritos, hay una experiencia humana de búsqueda, de encuentro, de pacto. Abraham no es simplemente un personaje del pasado. Es un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia historia. Es un caminante que nos recuerda que, aun en medio de la incertidumbre, podemos seguir adelante. Que la fe no es una certeza ciega, sino una luz que nos permite avanzar en medio de la oscuridad. Que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la fidelidad. Y que los pactos más valiosos son aquellos que transforman, que unen, que humanizan. Contar esta historia en YouTube, en el marco de una narrativa que apela a la sensibilidad y al arte, no solo tiene valor informativo, sino profundamente transformador. Permite que nuevos públicos se acerquen a una sabiduría antigua desde una perspectiva contemporánea, viva, vibrante. Y quizá, en ese encuentro, muchos descubran que también están siendo llamados, como Abraham, a emprender un camino de fe, de entrega y de renovación. Porque, en el fondo, todos llevamos en el alma una promesa. Y el eco de una voz que nos llama a creer, a amar, a crear algo nuevo en el mundo. El pacto de Abraham con Dios no es solo una anécdota antigua. Es una transformación profunda, un acontecimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Cada palabra pronunciada por Dios, cada gesto de Abraham, cada paso en el camino hacia el cumplimiento de la promesa, está cargado de un significado que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No se trata de una simple relación contractual o de un intercambio de favores. Este pacto es la base de una alianza que cambia la historia, que deja una huella indeleble en la humanidad y que inaugura una nueva manera de relacionarnos con lo sagrado, con lo divino. Desde el momento en que Abraham escucha la voz de Dios, todo su ser comienza a transformarse. Su fe no es una fe pasiva ni estática, es una fe activa, dinámica, que lo impulsa a salir de su tierra, a abandonar sus seguridades, a dejar atrás lo conocido y a aventurarse hacia lo desconocido. No es simplemente un acto de obediencia, es un acto de confianza radical, un salto al vacío sostenido únicamente por la palabra de Dios. Y es precisamente en ese salto donde comienza a tejerse el hilo de una historia que nos sigue interpelando hasta el día de hoy.
Cada paso que Abraham da, cada decisión que toma, cada gesto de confianza que ofrece, está impregnado de un profundo sentido de trascendencia. No es que él entienda plenamente lo que está sucediendo, es que se deja guiar por una certeza que supera su comprensión. Y en ese dejarse guiar, Abraham no solo está cumpliendo con un mandato divino. Está permitiendo que la promesa de Dios lo habite, lo transforme, lo modele desde lo más profundo de su ser. La fe de Abraham no es una fe ciega, es una fe iluminada por la esperanza, por la convicción de que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque el camino para llegar a ese cumplimiento sea incierto y lleno de desafíos. Este pacto, esta alianza, no se limita a un simple acuerdo entre dos partes. Es una relación viva, palpitante, que se va construyendo día a día. Y en esa construcción, Abraham descubre que su vida ya no le pertenece solo a él. Cada acto de fidelidad a Dios se convierte en una semilla que dará fruto en generaciones futuras. Cada paso que da hacia la tierra prometida es un paso que no solo transforma su propia existencia, sino que también transforma la historia de la humanidad. En este sentido, el pacto de Abraham no es solo una experiencia personal, es un acontecimiento histórico, un acto que inaugura una nueva manera de entender nuestra relación con Dios y con los demás. A medida que Abraham avanza en su camino, nos enseña algo profundo, que la verdadera fe no se limita a creer, sino a vivir de acuerdo con esa creencia. Creer en Dios no es solo un acto intelectual o emocional, es una decisión que implica todo nuestro ser, que afecta nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Abraham nos muestra que la fe auténtica nos transforma, nos hace nuevos, nos convierte en instrumentos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y en esa transformación, descubrimos el sentido profundo de nuestra existencia. El pacto de Abraham no es un evento aislado en la historia. Es un punto de partida, una semilla que ha crecido y se ha multiplicado a lo largo de los siglos. Cada vez que alguien actúa con bondad, que confía en Dios, que trabaja por un mundo más justo y solidario, está renovando ese pacto. En cada gesto de amor, en cada acto de justicia, en cada sueño que se construye con fe, el pacto de Abraham renace, se reactualiza, se hace presente. Y esa es la huella más profunda de este pacto, que no se limita a un momento del pasado, sino que sigue vivo, sigue vigente, sigue transformando vidas. Porque al final, lo que hizo Abraham no fue simplemente creer en Dios, sino dejar que esa creencia lo transformara. Fue permitir que la promesa divina lo habitara, que la fe modelara su existencia. Y esa es, quizá, la enseñanza más poderosa que nos deja su historia, que cuando permitimos que lo trascendente nos toque, ya no somos los mismos. Nos convertimos en testigos vivos de una verdad que no pasa, en portadores de una luz que, aunque tenue, nunca se apaga. Así, la historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre nuestra manera de relacionarnos con lo sagrado. Nos interpela a preguntarnos si estamos dispuestos a dar ese salto de confianza, a dejar atrás nuestras seguridades, a permitir que la promesa de Dios habite en nosotros. Nos desafía a vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen nuestra fe, que nuestra vida se convierta en un testimonio vivo de lo que significa confiar plenamente en Dios. Y es que la transformación que experimentó Abraham no fue solo para él, fue para todos nosotros. Su pacto con Dios no solo inauguró una nueva etapa en su vida, sino que marcó el inicio de una historia que nos incluye a todos. Nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a formar parte de ese pacto, a contribuir con nuestro propio testimonio, a dejar nuestra propia huella en la historia de la humanidad. Porque al final, lo que realmente importa no es solo lo que creemos, sino cómo esa creencia transforma nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Así que, cuando pensamos en el pacto de Abraham, no lo veamos solo como una historia del pasado. Veámoslo como una invitación a vivir de una manera nueva, a permitir que nuestra fe nos transforme, a ser testigos vivos de la promesa de Dios. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, podemos renovar ese pacto, podemos hacer presente esa alianza que toca la historia, que deja huella en la humanidad, que inaugura una nueva manera de relacionarnos con lo sagrado,
Que la historia de Abraham nos inspire, nos transforme, nos impulse a vivir con fe, con esperanza, con amor. Que nos ayude a comprender que cuando permitimos que lo trascendente nos toque, nuestras vidas se iluminan, nuestras acciones se llenan de sentido, y nos convertimos en portadores de una luz que nunca se apaga. Porque al final, eso es lo que realmente importa, vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio vivo de la fe, de la esperanza, de la promesa de Dios. La historia de Abraham se erige como un pilar inquebrantable de fe y esperanza en medio de la vastedad del tiempo. Un hombre cuya existencia fue marcada por un llamado divino que transformó no solo su vida, sino también el curso de la humanidad. La trascendencia de su historia no radica únicamente en los eventos que vivió, sino en el poder de su fe, que lo llevó a abrazar lo desconocido con una esperanza inquebrantable. Abraham nos recuerda que cuando permitimos que lo trascendente nos toque, nuestras vidas se iluminan con una luz que jamás se apaga, y nuestras acciones se llenan de un sentido profundo. La vida de Abraham comenzó en Ur de los Caldeos, una tierra vibrante y próspera, pero también llena de idolatría y prácticas que carecían de conexión con el verdadero propósito divino. Fue allí donde Dios lo llamó, invitándolo a dejar atrás todo lo que conocía, su tierra, su hogar, sus raíces. A cambio, recibió una promesa, una tierra nueva, una descendencia incontable y la bendición de convertirse en el padre de muchas naciones. Este llamado no era simplemente una invitación a cambiar de ubicación, sino un desafío a su fe y obediencia. ¿Qué puede llevar a un hombre a abandonar su seguridad para aventurarse en lo incierto? La respuesta está en la confianza inquebrantable en la palabra de Dios, en una fe que trasciende la lógica y el entendimiento humano. El viaje de Abraham no estuvo exento de dificultades. A lo largo del camino enfrentó desafíos que parecían insuperables. Hubo momentos de duda, como cuando él y Sara se preguntaron cómo podrían tener un hijo en su vejez. Hubo momentos de peligro, como cuando enfrentó conflictos con reyes y líderes de las tierras por las que viajaba. Pero en cada desafío, la fe de Abraham brilló como un faro, guiándolo a través de las tormentas. Este ejemplo nos enseña que la fe no significa ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantenernos firmes y confiar en las promesas de Dios incluso en medio de la incertidumbre. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Abraham fue la prueba de su fe en el monte Moriah. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el símbolo de todo lo que Dios había prometido. Este mandato aparentemente incomprensible era una prueba de la profundidad de su fe y obediencia. Con el corazón lleno de pesar pero con una fe inquebrantable, Abraham obedeció. En el último momento, Dios intervino, proveyendo un carnero para el sacrificio. Este acto no solo confirmó la fe de Abraham, sino también la fidelidad de Dios. Nos enseña que cuando confiamos plenamente en lo divino, incluso en situaciones que parecen imposibles de entender, somos sostenidos y provistos. Abraham también nos muestra que la fe no es un camino solitario. Su esposa Sara compartió este viaje con él, enfrentando sus propias luchas y pruebas de fe. Aunque hubo momentos de duda, como cuando rió ante la idea de tener un hijo en su vejez, ella también fue testigo de la fidelidad de Dios. La relación entre Abraham y Sara nos recuerda la importancia de caminar en fe junto a otros, apoyándonos mutuamente y fortaleciendo nuestra confianza en Dios a través de la comunidad. La vida de Abraham también nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestra fe en las generaciones venideras. La promesa de Dios a Abraham no se limitó a su propia vida, sino que se extendió a través de su descendencia, convirtiéndose en una bendición para todas las naciones. Esta perspectiva nos desafía a vivir nuestras vidas de tal manera que nuestras acciones y decisiones tengan un impacto duradero, dejando un legado de fe y esperanza para aquellos que vienen después de nosotros. La historia de Abraham nos inspira a vivir con una fe activa, una esperanza que no desfallece y un amor que trasciende las circunstancias. Nos recuerda que cuando permitimos que lo trascendente nos toque, nuestras vidas se transforman, y nos convertimos en portadores de una luz que nunca se apaga. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, el ejemplo de Abraham nos impulsa a confiar en las promesas de Dios, a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir con un propósito que trasciende lo temporal.
En cada decisión que tomemos, en cada paso que demos, podemos encontrar inspiración en Abraham. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza, el poder o los logros terrenales, sino en la profundidad de nuestra fe y en nuestra disposición a seguir el llamado divino, sin importar cuán desafiante o incierto pueda parecer el camino. La fe de Abraham nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a buscar lo trascendente y a vivir con un propósito que refleje la luz y el amor de Dios en el mundo. Mientras recorremos nuestra propia jornada de fe, podemos aprender de Abraham a confiar en las promesas divinas, a enfrentar los desafíos con esperanza y a vivir nuestras vidas como un testimonio vivo de la fe, la esperanza y el amor. Que su historia nos inspire a ser luz en la oscuridad, a ser portadores de esperanza en medio de la desesperación y a ser instrumentos del amor divino en un mundo que lo necesita desesperadamente. Que la historia de Abraham nos transforme, nos inspire y nos impulse a vivir vidas llenas de significado y propósito. Que nos lleve a comprender que cuando permitimos que lo trascendente nos toque, nuestras vidas se iluminan, nuestras acciones se llenan de sentido y nos convertimos en portadores de una luz que nunca se apaga. Porque al final, eso es lo que realmente importa, vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio vivo de la fe, de la esperanza y de la promesa de Dios. La travesía espiritual de Abraham nos invita a profundizar en el significado de vivir con fe, esperanza y amor en nuestras propias vidas. Su relato no es solo un testimonio histórico, sino una fuente inagotable de aprendizaje y motivación para quienes buscamos una existencia enriquecida por lo trascendente. Cada aspecto de su historia nos lleva a cuestionar nuestros propios caminos, a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y a entender cómo nuestras vidas pueden ser transformadas al abrirnos a lo divino. Abraham, llamado a abandonar todo lo conocido, nos enseña el valor de la valentía espiritual. Su respuesta al llamado de Dios fue más que un simple acto de obediencia, fue un acto de entrega total, de confianza absoluta en una promesa que parecía imposible. Este acto nos desafía a evaluar nuestra propia disposición para seguir adelante, incluso cuando la ruta está llena de incertidumbres y obstáculos. Nos recuerda que las mayores bendiciones a menudo se encuentran al otro lado del miedo y que la fe nos da las herramientas necesarias para cruzar ese abismo. En nuestra sociedad, plagada de distracciones y preocupaciones, la figura de Abraham se erige como un símbolo de enfoque y propósito. Su decisión de confiar en Dios, a pesar de las pruebas, nos enseña que una vida llena de sentido no se logra acumulando bienes materiales o alcanzando objetivos superficiales, sino conectándonos con algo más grande que nosotros mismos. Este concepto nos desafía a mirar más allá de las preocupaciones mundanas y a encontrar un propósito que se alinee con los valores eternos. El sacrificio de Isaac, uno de los eventos más conmovedores y desafiantes de la vida de Abraham, nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de nuestra propia fe. Abraham estaba dispuesto a entregar lo más valioso para él, mostrando una confianza inquebrantable en la provisión divina. Aunque Dios intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac, este acto revela una verdad esencial: la fe requiere un nivel de entrega que trasciende nuestra comprensión. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer en nuestra relación con lo divino? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para vivir de acuerdo con nuestras creencias? Asimismo, la vida de Abraham nos invita a considerar nuestra influencia en el mundo y en las generaciones futuras. La promesa de Dios a Abraham no era solo para él, sino para su descendencia y para las naciones que se beneficiarían de su fe. Este legado nos recuerda que nuestras acciones, decisiones y vidas pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Cada acto de fe, cada expresión de esperanza, cada muestra de amor tiene el potencial de transformar vidas y de dejar una huella indeleble en la historia. En tiempos de crisis y desesperanza, el ejemplo de Abraham se convierte en un faro de luz que nos guía. Nos recuerda que, aunque los desafíos pueden parecer abrumadores, la fe nos proporciona la fortaleza necesaria para avanzar. Abraham no permitió que el miedo lo paralizara, en cambio, eligió confiar en las promesas de Dios y seguir adelante con determinación.
Su historia nos enseña que la verdadera esperanza no radica en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentar esos problemas con una confianza renovada en lo divino. La relación de Abraham con Sara añade otra capa de profundidad a su relato. Juntos enfrentaron los desafíos de la infertilidad, los conflictos y las incertidumbres del viaje. Su unión nos enseña la importancia de compartir nuestra jornada de fe con otros, de construir relaciones basadas en el apoyo mutuo y en el fortalecimiento de nuestra confianza en lo trascendente. Nos recuerda que la fe no es un viaje solitario, sino una experiencia que se enriquece al ser compartida. A medida que reflexionamos sobre la historia de Abraham, somos impulsados a buscar formas en las que nuestras propias vidas puedan ser testimonios vivos de la fe, la esperanza y el amor. Cada día nos presenta oportunidades para mostrar la luz que llevamos dentro, para ser instrumentos de transformación y para reflejar la bondad divina en nuestras acciones. La historia de Abraham no es solo un relato del pasado, es una llamada a vivir de tal manera que nuestras vidas tengan un impacto profundo y positivo en quienes nos rodean. Que la historia de Abraham nos inspire a caminar con confianza y propósito, a enfrentar las incertidumbres con valentía y a vivir con un amor que trasciende las fronteras de nuestra comprensión. Que nos motive a ser luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación y fuerza en la debilidad. Porque al final, lo que realmente importa es vivir de tal manera que nuestra existencia sea un reflejo vivo de las promesas divinas, un testimonio de la fe que transforma, de la esperanza que sostiene y del amor que renueva. La unión entre Abraham y Sara no solo era un vínculo matrimonial, sino un reflejo de la fe compartida que los guiaba en su caminar hacia lo desconocido. Cada desafío que enfrentaron juntos forjó un lazo aún más fuerte, demostrando que la verdadera fortaleza en una relación proviene de la confianza mutua y del compromiso con un propósito mayor. Enfrentar la infertilidad, por ejemplo, no era simplemente una prueba biológica, sino también un desafío emocional y espiritual. La promesa de descendencia parecía inalcanzable y, aún así, en su momento de mayor incertidumbre, optaron por permanecer unidos, sosteniéndose uno al otro con palabras de esperanza, incluso cuando las dudas asomaban. Esta relación nos enseña que la fe no florece en el aislamiento, sino en la comunión con otros que comparten nuestras aspiraciones y valores. Sara, con su risa inicial ante la promesa divina de un hijo, representa una humanidad que a veces flaquea pero que, con el tiempo, se eleva hacia una fe renovada. Su risa de incredulidad se transformó en alegría de cumplimiento, recordándonos que lo que parece imposible en nuestras manos es siempre posible para Dios. Esta transformación de duda a certeza es un testimonio del poder de caminar juntos en fe, siendo testigos del cumplimiento de lo prometido. Por su parte, Abraham no solo caminaba con Sara, sino que le brindaba un modelo de paciencia y confianza. Su disposición a escuchar la voz de Dios y actuar con fe inquebrantable infundió valor a su familia, convirtiéndose en un pilar sobre el cual Sara podía descansar en tiempos difíciles. Este acto de apoyo mutuo no es solo un ideal, sino una práctica que nos invita a considerar cómo nuestras relaciones pueden ser un reflejo del amor divino. Cuando caminamos junto a otros, no solo compartimos nuestras cargas, sino que también multiplicamos nuestras alegrías, permitiendo que la gracia fluya más abundantemente. A lo largo de nuestra propia travesía, podemos ver la historia de Abraham y Sara como una invitación a reconsiderar nuestras relaciones humanas. ¿Estamos construyendo conexiones que nos sostengan en tiempos de prueba? ¿Estamos siendo apoyo, guía y consuelo para quienes comparten nuestro camino? Estos interrogantes son clave para vivir una vida llena de propósito y significado. Lo que distingue a Abraham y Sara no es la ausencia de dificultades, sino la manera en que enfrentaron esas dificultades con unidad y confianza. Más allá de sus relaciones personales, Abraham y Sara también nos desafían a reflexionar sobre la influencia de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. Cada elección que hicieron, desde confiar en la promesa de un hijo hasta abandonar su hogar en obediencia al llamado divino, tuvo un impacto que se extendió más allá de sus propias vidas. Sus decisiones se convirtieron en un legado de esperanza y fe que continúa resonando hasta nuestros días.
Nosotros también estamos llamados a vivir vidas que reflejen esta trascendencia, vidas en las que nuestras acciones sean un testimonio de la fe y del amor que nos mueven. La promesa divina que sustentaba a Abraham y Sara no era solo una promesa para ellos, sino para las generaciones futuras. A través de Isaac, se cumplió la primera parte de una visión que se extendería a lo largo de los siglos. Esto nos recuerda que nuestras vidas tienen un impacto que va más allá de lo inmediato, que nuestras acciones diarias pueden sembrar semillas cuyos frutos veremos, o no, en el tiempo venidero. Vivir con esta perspectiva nos invita a actuar con propósito, conscientes de que nuestras decisiones pueden ser la respuesta a las oraciones de quienes aún están por venir. Finalmente, la historia de Abraham y Sara nos motiva a enfrentar nuestras propias incertidumbres con valentía. Todos enfrentamos momentos de duda, desafíos que parecen insuperables y promesas que tardan en cumplirse. Sin embargo, su ejemplo nos enseña que la clave no es evitar los desafíos, sino enfrentarlos con una confianza renovada en las promesas divinas. Nos recuerda que incluso cuando el camino se oscurece, la luz de la fe es suficiente para guiarnos hacia adelante. Que la unión de Abraham y Sara inspire nuestras propias relaciones a ser fuentes de fortaleza y esperanza. Que su ejemplo de fe compartida nos motive a construir conexiones basadas en el amor, la confianza y el propósito divino. Que su historia nos invite a reflexionar sobre nuestra capacidad de influir en el mundo de manera positiva y que nos impulse a vivir vidas llenas de significado, dejando un legado que trasciende el tiempo. Al final, lo que realmente importa no es solo cómo vivimos nuestra fe de manera individual, sino cómo esa fe se refleja en nuestras relaciones y en las vidas que tocamos. La historia de Abraham y Sara nos desafía a hacer luz en un mundo que necesita desesperadamente amor y esperanza. Que nuestra propia travesía de fe sea un testimonio vivo del poder transformador de las promesas de Dios, un recordatorio de que el amor y la fe compartidos pueden iluminar incluso los senderos más oscuros.